Ya Hola, tenemos, profe, buenos días. hola, hola José. Ya Hola, tenemos buenos días. cerca de, buenos días chiquillos, tenemos cerca de 47 conectados, así que es un buen número como para que podamos ya iniciar o reiniciar la actividad del día de hoy. Pero antes de eso, quería, chicos, preguntarles cómo les fue el día viernes con la doctora Galloso. Cuéntenme qué es lo que pudieron ver y hasta dónde llegaron, porque tenían que ver algo de electrocardiografía con ella. ¿Cómo les fue con eso? Si alguien me pudiera contar. Vimos como lo básico de electrocardiograma, o sea, como las ondas P, Q, R, S, los intervalos, los segmentos y todo eso. Pero no alcanzamos a ver el tema de calcular eje, ni calcular, creo que frecuencia cardíaca tampoco. Como que no avanzamos mucho en torno a Ya, eso, vimos como lo básico. o sea, hicieron como mm, algo como un repaso de lo que ya habíamos visto también, como que reforzaron lo visto previamente conmigo, Sí, ¿no es que cierto? la Ya, doctora Galloso quería que viéramos todo como con calma. De hecho, subí unos videos al campus. ya, sí, no, perfecto, sí, sí, ella había preparado ya un material, así que creo que eso también los va a ir ayudando bastante. Bueno, entonces, súper bien, porque vamos a retomar nosotros ya con la parte de interpretación y justamente vamos a ver un poco del tema de cómo abordar el registro electrocardiográfico, cómo utilizar algunos métodos sencillos de cálculo de frecuencia cardíaca. Y después de las dos clases que han tenido en relación al tema, eh, que podamos ver un poco de ejemplos de registro, de lo que es un registro normal y de lo que es un registro patológico, ¿ya? Todavía a mí, en lo particular, no me interesa, ni es el objetivo de esta clase que ustedes sepan diagnosticar, se vayan al diagnóstico, sepan diagnosticar la alteración, sino que sepan identificar un electrocardiograma normal de uno que esté alterado. Entonces, para eso, nosotros vamos a ver varios ejemplos de alteraciones de registros electrocardiográficos. Así que eso era como la parte final de la clase que nos faltaba, que no era tan larga, pero que la vamos a hacer ahora de igual forma. Y después, para la segunda parte de esta clase, del día de hoy, o de esta sesión, vamos a iniciar la clase de hemodinamia y microcirculación en relación a la fisiología cardiovascular. Así que de eso vamos a conversar hoy día. Si nos falta tiempo, no hay ningún problema porque tenemos mañana otra sesión y teníamos planificada para la otra semana dos sesiones como de reserva por si necesitábamos conversar más acerca de un tema, por si nos queda alguna parte de clase pendiente para la otra semana, nos podemos reunir ahí sin ningún problema. Así que al menos yo creo que una de esas dos sesiones vamos a utilizar. Así que déjenme a ver el reiniciar la grabación para poder subírselas después. Yo le he ido subiendo las grabaciones también ahí en su campo virtual para que las puedan ustedes ir revisando, para que los compañeros que no se pueden conectar también la puedan ver. Así que vamos a grabar también esta parte de la clase. Déjenme ver. Y vamos a iniciar ahora. Esta reunión está siendo grabada. Ya, muy buenos días chicos. Entonces, el día de hoy nos reunimos nuevamente para ver la segunda parte de la clase de electrocardiografía y específicamente lo que vamos a ver a continuación es en relación a la interpretación de un electrocardiograma, donde vamos a abordar el tema de cómo enfrentarnos a este registro electrocardiográfico, qué elementos son claves de poder observar y revisar dentro del registro, y también el tema de cómo estimar frecuencias cardíacas de los electrocardiogramas, si es que el equipo no nos diera ese valor, y también, finalmente, y algo bien importante de esta parte, es que podamos diferenciar lo que sería un electrocardiograma normal de un electrocardiograma alterado. Y para ello vamos a ver varios ejemplos de alteraciones electrocardiográficas, principalmente distintos tipos de arritmia, que podrían afectar a una persona. Entonces, para iniciar, recordar o mencionar que hay un abordaje para interpretación del electrocardiograma que tiene varios pasos, ¿ya? No en todos los libros aparece de la misma forma, pero a mí me parece y me hace sentido bastante este esquema
que les presento a continuación, ¿ya? Pero les adelanto que esto, por ejemplo, es lo que es como el esquema que aparece en algunos de los libros que yo reviso frecuentemente, pero dependiendo del libro puede que varíe el orden, que mezclen dos pasos en uno, pero más o menos es un esquema similar a esto que se presenta a continuación. Lo primero que debemos ver en un registro electrocardiográfico es cerciorarnos de que exista ondas P en ese paciente. O sea, lo primero es que ustedes saben que el registro clásico va a tener una onda P inicial, posterior a eso va a tener una onda Q, una onda R y una onda S, para finalmente terminar con una onda T, ¿ya? O sea, eso sería lo básico que nosotros debemos saber, que ustedes ya revisamos en la clase anterior, qué significa, cuáles son las implicancias eléctricas a nivel del miocardio contráctil para cada una de estas ondas, ¿ya? Tenemos la onda P, el complejo QRS y la onda T final. Entonces, lo primero que debemos cerciorarnos es que realmente existan estas ondas P, ¿ya? Y eso es porque parece obvio, pero no todos los registros, en todos los registros y todas las personas, podríamos llegar a encontrar ondas P. Puede ser que estuvieran ausentes en algún segmento o en algún registro, por lo tanto, es lo primero que debemos hacer, buscar las ondas P, dónde están, que estén presentes, y además, de acuerdo a los ejes de las derivadas, debemos buscar siempre que en la derivada 2, ¿ya?, de las derivadas bipolares, sea esa onda positiva, ¿ya? O sea, sea una onda de deflexión hacia arriba. Y en el registro, ¿ya?, de ABR, que sería otro de las derivadas que nosotros podemos observar en el electrocardiograma. ABR es una de las monopolares o aumentadas, y específicamente la R, ¿se acuerdan que significaba right en inglés? Por lo tanto, ese es el vector que va en sentido contrario a la mayoría de los otros, de las otras derivadas del corazón, por lo tanto, o del electrocardiograma. Por lo tanto, aquí nosotros debiéramos ver una onda de deflexión negativa, ¿ya? Es una de las primeras cosas que debemos ver, y cuando nosotros además hacemos eso, nos cercioramos de que el electrocardiograma está bien tomado, de que realmente se pusieron los electrodos en los lugares donde debían estar y que las ondas de despolarización están yendo para donde tienen que ir. En especial cuando se utilizan equipos más antiguos que no tenían la posibilidad de detectar específicamente dónde estaban puestos cada uno de los electrodos. El segundo paso sería determinar la relación entre las ondas P y los complejos QRS. ¿Cuál es la relación que tiene que existir? Siempre la onda P tiene que ir antes que los complejos QRS. Es algo que también parece lógico, pero no siempre se cumplirá. Por lo tanto, siempre usted tiene que observar que antes de cada complejo QRS hay una onda P. A eso se refiere con determinar la relación entre ondas P y complejos QRS. En un electrocardiograma normal, siempre la onda P va a preceder a la aparición de las ondas QRS y este complejo que nos está indicando la despolarización de la masa ventricular. Después debemos identificar que realmente exista un ritmo marcapaso. Para ello hay varias metodologías, ¿ya? Pero una de ellas, de hecho una de las cosas que nos dice que hay un ritmo de marcapaso es primero que hay una onda P antes que un complejo QRS, porque eso nos indica que primero se despolarizaron los atrios y después se despolarizaron los ventrículos, y además el cálculo de la frecuencia cardíaca es muy importante para eso, ¿ya? Para que no vayamos a estar en presencia ni de bradicardias ni de taquicardias, ritmos muy enlentecidos o muy acelerados. Después de eso, debemos medir los intervalos RR. ¿Se acuerdan que nos servían para el cálculo de frecuencia cardíaca y también para poder medir la regularidad? Para acá probablemente podríamos tener otro intervalo RR, pero eso es importante medir. Y los intervalos PP probablemente también se podrían calcular desde una onda P hasta otra onda P, y aproximadamente deben ser similares a lo que esté pasando con los intervalos RR, ¿ya? Y con eso también nos cercioramos de que hay un ritmo que sea marcapasos, o sea, que realmente esté iniciándose en el nodo sinusal y que posteriormente se transmita por la vía normal de conducción a través del sistema excitoconductor. Caracterizar el QRS sería el quinto paso. Ahí ya exploramos de forma más detenida este complejo QRS, medimos su duración, que sea lo que nosotros esperaríamos,
y que más o menos las ondas sean las que nosotros esperamos. Después examinar el segmento ST, siempre es muy importante. Recuerden que este segmento en particular, ya el ST, es un segmento que frecuentemente se podría ver alterado durante la evolución de un infarto agudo del miocardio. Por lo tanto, es altamente sensible a responder a las isquemias miocárdicas. Eh, Así que durante un infarto existe una evolución y modificaciones, eh, tanto con elevaciones como depresiones del segmento ST, que debieran ser igual siempre observadas con detención. Y finalmente, los últimos dos pasos tenemos estimar el eje QRS, que también muchas veces se le denomina como el eje cardíaco completo, el eje, o el eje del corazón, ¿ya? El cual obedece una sumatoria de vectores, y eso lo vamos a ver en unos pasos, en unas diapositivas más adelante, cómo se calcula. Y lo último sería siempre medir la frecuencia cardíaca, ya que estemos dentro de una frecuencia cardíaca normal, eh, que no tengamos un ritmo enlentecido con una bradicardia, con una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto, o que no tengamos una taquicardia, que en general se habla de taquicardia cuando estamos por sobre los 100 latidos por minuto, ¿ya? Y en promedio, ¿ya? Normalmente la frecuencia cardíaca en la mayoría de las personas va a estar muy cercana a los 70 latidos por minuto, ¿ya? Así que esos son los valores que tenemos que tener en mente. Bueno, esto era lo que yo les decía, claro. El ritmo marcapaso o ritmo sinusal, finalmente también estas cosas que veíamos arriba son algunas que nos ayudan a detectar ese ritmo sinusal. Estimación de la frecuencia cardíaca, hay varios métodos, hay algunos métodos que incluyen estar contando todos los cuadritos pequeños que hay entre una onda R y otra R, por ejemplo, pero uno de los más sencillos y rápidos para poder calcular, si es que usted no tuviera este dato dentro del registro del electrocardiograma, es ver el número de cuadrados grandes que hay del papel milimetrado, ¿ya? Recordemos que un cuadrado grande va a estar representado por 5 cuadrados pequeños, que sería esto que tenemos acá. Cuando un intervalo, una onda R, esté separada de otra R por un cuadrado grande, que son 5 cuadrados pequeños, hablaremos de 300 latidos por minuto, ¿ya? Que son 300 partido en 1. ¿Por qué? Porque a la velocidad de registro que nosotros dijimos que frecuentemente iba a tener el papel milimetrado el otro día, ¿se acuerdan cuánto era? 25 milímetros por segundo, ¿ya? Que normalmente eso por acá arriba, los electrocardiogramas lo dicen, ¿ya? Dicen, por ejemplo, ahí 25 milímetros por segundo, también por acá podrían decir la cantidad de milivolts que tienen, eh, y también podrían incluso algunos darnos por aquí algunos datos, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, ¿ya? En los registros electrocardiográficos muchos, usted no va a necesitar hacer ese cálculo porque el equipo se lo da automático, ¿ya? Pero es importante que si usted se enfrenta a un electrocardiograma donde no venga ese dato, sepa calcular la frecuencia cardíaca de una forma simple, ¿ya? Y dentro de las más simples es esta, donde en un minuto el papel de registro electrocardiográfico debiera avanzar unos 300 cuadritos pequeños, por lo tanto, en este caso 300 partido por 1 es 300, y en este caso, al avanzar un cuadrado de estos grandes, serían 300 latidos por minuto, ¿ya? Si avanza dos cuadros grandes, perdón, usted divide 300 partido en 2, son 150 latidos por minuto. Si son 3 cuadrados grandes que hay de distancia entre una onda R y otra R, dividimos 300 en 3 y eso nos da 100 latidos por minuto. Y en la mayor cantidad de personas con un ritmo sinusal normal, usted debiera encontrar algo así como estos ya no 3, sino que 4 cuadrados pequeños, o sea, perdón, 4 cuadrados grandes y una frecuencia de 75 latidos por minuto, o en este caso ya 1, 2, 3, 4, 5 cuadros grandes, que nos daría una frecuencia de 60 latidos por minuto. Entonces la mayoría de las personas, ya en condiciones normales, debieran tener estas distancias, ya por lo menos unos 4 o 5 cuadrados grandes de distancia, y con eso usted ya sabe que la frecuencia está entre 60 y 75 latidos por minuto. Entonces, eso le permite también saber y calcular de que probablemente eso puede estar en un ritmo sinusal.
más aún se empieza a explorar y ve que hay una onda P que precede al QRS y después viene una onda T. Y después viene otra P y que siempre está precediendo al QRS y hay otro P que siempre precede al QRS. Por lo tanto, con ese tipo de información usted ya la va correlacionando y va llegando a ciertas conclusiones. Pero no solamente observaremos una sola derivada, sino que observaremos varias. Aquí tenemos las derivaciones del plano frontal, que son estas derivadas monopolares, la de 1, de 2 y de 3, y también las monopolares ABR, ABL y ABF. Si ustedes observan lo que decíamos con anterioridad, acá hay una onda P, un complejo QRS y una T. Acá hay otra P, un complejo QRS y una onda T. Una P, un complejo QRS y una onda T. Por lo tanto, se cumple que siempre hay una onda P previo a un QRS y esa onda P es positiva, ¿ya? Lo cual tiene sentido porque específicamente la segunda derivada es una derivada que realiza una medición que va desde arriba hacia abajo, ¿ya? Y de izquierda a derecha. Esa es más o menos la, el eje, ¿ya?, de la derivación, con su dirección y su sentido. En cambio, ABR es una derivada que va en sentido contrario, ¿ya?, y que va hacia el otro lado. Por lo tanto, que va hacia el brazo derecho, y esta va de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha. Por lo tanto, si la despolarización, usted recuerde que la onda P nos indica la despolarización del atrio, y esa despolarización del atrio, si recuerdan el vector de despolarización atrial, iba de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Por lo tanto, va en el mismo sentido y dirección que el eje de la derivada. Por lo tanto, en D2, nosotros debiéramos ver esa onda como una onda de deflexión positiva, que es lo que sí vemos acá. En cambio, en este caso, como el vector atrial va hacia abajo, ¿ya?, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, en sentido opuesto, en dirección opuesta, ¿ya?, al eje de la derivada, en este caso, en ABR, nosotros debiéramos ver frecuentemente una onda P invertida, ¿ya?, que va hacia abajo, una onda de flexión negativa. Y eso es lo que vemos ahí, y eso también nos está indicando que estamos en presencia de un ritmo sinusal. ¿Qué quiere decir el ritmo sinusal? Que el potencial de acción está partiendo en el nodo sinusal, específicamente, en el nodo que es el marcapaso fisiológico del corazón, y este está despolarizando los atrios, como nosotros esperamos, a través de las vías de conducción normal de este sistema excitoconductor. O sea, el potencial de acción está yendo desde el nodo sinusal, está bajando por las vías internodales, llegando hasta el nodo atrioventricular, y posteriormente hacia abajo despolarizará el ventrículo de la forma con los distintos vectores que nosotros analizamos en la clase anterior. Pero esto es muy importante siempre estar observando, tanto la positividad de la onda P en D2 como la negatividad de la onda P en ABR. Luego, la determinación del eje eléctrico, ya del corazón, el eje cardíaco, se puede realizar mediante varias técnicas, ¿ya? Hay varias formas, hay varios métodos de poder calcularlo. Uno de ellos es buscar el QRS más alto, ¿ya?, el QRS que tenga una mayor amplitud, ¿ya?, y ese se encontrará en la derivación que apunta más directamente hacia el eje, ¿ya? Ese sería como el primer método. A ver. Aquí tenemos ese primer ejemplo, donde tenemos la determinación del eje eléctrico con el QRS con mayor voltaje, ¿ya? Si ustedes ven cuál es el QRS más alto de todos estos, sería el que tenemos en D2, ¿ya? Probablemente de ahí viene el de D1, y el más pequeño de todos sería el de D3, que sería la amplitud de esto que tenemos de aquí hasta acá, ¿ya? Esa sería la amplitud de ese, esta sería la amplitud de este, y aquí tendríamos esta otra amplitud. Sí, quizás el de 2 y 3 andan parecidos. Yo diría que el 3 es un poco más pequeño, pero sin lugar a dudas, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que en D2 es el lugar donde tenemos una amplitud mayor del QRS o de la onda R, en específico si la quisiéramos medir, para el QRS. Por lo tanto, en este caso, diríamos que el eje eléctrico cardíaco, ¿ya?,
o el vector QRS o el vector cardíaco estaría apuntando en dirección y en sentido muy similar a cómo apunta el eje eléctrico de la derivada de 2, ¿ya? Y la derivada de 2, recuerden ustedes que va desde el brazo derecho hacia la pierna izquierda, ¿ya? Y en una angulación de 60 grados. Por lo tanto, nosotros aquí como que aproximamos y decimos que probablemente el eje eléctrico cardíaco, ¿ya? O el vector cardíaco esté muy cercano a los 60 grados, ¿ya? Que sería como hacia abajo. Si el más grande, por ejemplo, estuvieran de 1, fuera el QRS más grande, nosotros diríamos en ese caso que probablemente el vector está muy cercano a los 0 grados, porque mientras más cercano, mientras más paralelo esté al eje de la derivada, recuerden que se va a ver más grande, con una mayor amplitud, la onda de registro electrocardiográfico, ¿ya? Y si estuvieran mientras más paralelo esté, ¿ya? Mientras más perpendicular esté, más angulado cerca de 90 grados con alguna derivada, podría incluso llegar a desaparecer esa onda. Así que con eso hay que tener ojo. Pero como acá está la de mayor amplitud, ya en D2, nosotros de forma muy general decimos que probablemente ese vector está muy cercano a ser 60 grados. ¿Ya? Ese sería como el primer método que tenemos acá. Buscando el QRS más alto en las derivadas del plano frontal. Principalmente podría ser en D1, D2 y D3, como lo vimos anteriormente. Ahora, si usted quiere, también puede después sumarle, si tiene un electrocardiograma completo, 12 derivaciones, lo que pase en ABR, ABL y ABF. ¿Ya? Pero revisando D1, D2 y D3 ya debiera hacerse una muy buena idea de hacia dónde está el eje eléctrico cardíaco. El segundo método podría ser buscar el QRS más negativo, ¿ya? Se observa la derivación que apunta en sentido contrario al eje. Eso, si es que tuviéramos alguna derivación negativa, eso nos indicaría de que ese eje de derivación está apuntando en sentido contrario al eje, ¿ya? Ese sería el segundo método. Y el tercer método sería buscar un QRS isodifásico, que también eso, si es que estuviera presente, ¿ya? Cuando hay una onda isodifásica, se refiere a que hay una isoeléctrica y hay una onda que puede ser de deflexión negativa o positiva, que ocurre, y después inmediatamente ocurre otra onda de deflexión positiva y que son de igual magnitud. Entonces se ve algo como eso, ¿ya? Donde hay una onda aquí con una amplitud muy parecida a esta otra, pero que una es positiva y la otra negativa, y están continuas. Eso se llama como un QRS isodifásico, ¿ya? Y se produce un QRS isodifásico en la derivación que está en ángulo recto con el eje. O sea, aquí lo que tenemos es una desaparición, digamos, de la onda R probablemente, y solo logramos ver los QRS, ¿ya? Perdón, las ondas Q, las ondas S. Es algo parecido a eso, ¿ya? Recuerden que cuando hay un ángulo recto, ¿ya? O sea, se forma un ángulo de 90 grados con respecto al eje, o sea, está completamente perpendicular el eje de la derivada con respecto al eje de despolarización, eso va a ocasionar que desaparezca el fenómeno eléctrico de esa derivada en particular. Entonces, el eje cardíaco se puede determinar utilizando el sistema de referencia exaxial. Esto yo les contaba ya que es muy importante que ustedes se lo memoricen, se lo aprendan de memoria y siempre lo tengan en su cabeza, ¿ya? Primero les recomiendo que se hagan un apunte, algún resumen, una hoja, la peguen al lado de su cama y la vean todos los días para recordar este sistema de coordenadas exaxial, porque es el que les va a permitir visualizar qué significa cada uno de los ejes de las derivadas, ¿ya? Y qué significa cada onda de registro en relación a la actividad eléctrica cardíaca, ¿ya? Recuerde que el eje de D1 iba a ser 0 grados, el de D2 ya decíamos que iba a ser 60, el de D3 iba acá a ser 120. Y después le podíamos sumar el ABF, que iba en 90 grados hacia abajo, el ABL, que viene acá hacia arriba, en menos 30 grados,
y el ABR, que era el que está completamente invertido, y el único eje que va en sentido completamente contrario a cómo van la mayoría de los ejes de despolarización, que va hacia menos 150 grados, ¿ya? Hacia el otro grado, de abajo hacia arriba y de izquierda hacia el hombro derecho del paciente. Entonces, aquí teníamos el primer sistema de poder calcular, ¿ya? Buscar el QRS más alto. Ya decíamos que, como sabemos que el T2 es un eje de derivación que va hacia más 60 grados, por lo tanto decimos que probablemente el vector de despolarización cardíaco está muy cercano a ser más 60 y por eso se ve más grande esa onda en D2. Después de eso decíamos si hay alguno negativo. Ustedes ven que acá en ABR hay uno que es negativo, ¿ya? Ese QRS podríamos decir que es negativo. Por lo tanto, eso nos dice también, nos está diciendo que el eje cardíaco está yendo en sentido contrario hacia donde va ABR, y ABR venía acá hacia arriba, hacia 150. Por lo tanto, tiene sentido y correlaciona con que nosotros le estamos dando la interpretación de que va hacia abajo, hacia el otro lado, ¿ya? Y un isodifásico, si ustedes se fijan, aquí vemos algo parecido a lo que sería más o menos isodifásico, donde vemos una pequeña onda hacia arriba, una pequeña onda hacia abajo, ¿ya? ¿Y dónde obtenemos eso? En ABL. ¿Y ABL hacia dónde va? ABL es el que venía acá hacia menos 30 grados, ¿se acuerdan? Hacia menos 30. Y menos 30, en comparación a más 60, forma exactamente una angulación de 90 grados. Por lo tanto, tiene mucho sentido que en ABL, nosotros en este caso, pudiésemos ver un QRS isobifásico. Entonces, todas esas cosas sumadas, mejor aún, si las comparamos, nos van a estar indicando de que correctamente nosotros tendríamos un eje cardíaco, un eje eléctrico cardíaco, que iría muy cercano al eje de la segunda derivada, que sería más 60 grados, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? ¿Ya? Habitualmente los ejes cardíacos van cercanos a esa dirección. Ya vamos a ver cuáles son los rangos de normalidad. Utilizando entonces el sistema de referencia hexaxial, podríamos calcular los ejes eléctricos también. ¿Cuándo se considera un eje normal? Cuando ese vector ya de despolarización cardíaco o eje eléctrico va desde los menos 30 grados hasta los 90 aproximadamente. ¿Ya? La mayoría de los libros va a hablar más o menos de estos rangos. Algunos puede que digan desde 0 a 90, pero en general va como de menos 30 más 90. ¿Ya? Por lo tanto, el eje cardíaco podría estar en cualquiera de estos, dentro de estos rangos, ¿ya? Dentro de los menos 30 grados hasta los 90 grados. Cuando ya sobrepasamos los 90 grados y llegamos acá hasta los 180, se habla de un eje con desviación derecha, ¿ya? O sea que el eje estaría desviado hacia la derecha. Si vamos desde los menos 30 grados hasta, en este caso, aquí que serían los menos 90, que no aparece escrito, pero acá arriba sería menos 90, tendríamos un eje con desviación hacia la izquierda, ¿ya? Y si el eje cardíaco estuviera hacia este otro lado, ¿ya? Entre los menos 90 y los menos 180, se habla de un eje indeterminado. Pero normalmente lo que nosotros esperamos en un electrocardiograma normal, ¿ya? Es que ese eje eléctrico cardíaco esté entre los menos 30 y los más 90. Y para ello, nosotros también podemos utilizar un sistema de coordenadas o, en este caso, un sistema de cuadrantes, donde podríamos dividir este eje en 4 cuadrantes, ¿ya? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y nosotros decimos que desde el punto de vista nuestro, no del paciente, sino que el nuestro, en el cuadrante inferior derecho de lo que nosotros estamos mirando, ¿ya? Que sería el cuadrante inferior izquierdo del corazón o de la anatomía del paciente, debiera caer el eje eléctrico, ¿ya? Porque lo más probable es que siempre esté entre 0 y 90, ¿ya? Eso es lo que esperamos con mayor frecuencia nosotros. ¿Y cuál es la forma más simple de nosotros cerciorarnos y saber de que realmente el eje eléctrico, ¿ya? Cardíaco está cayendo dentro de este cuadrante? Es ver la derivada 1 de las bipolares y la derivada ABF de las monopolares. ¿Por qué? Porque esta derivada de 1 es la que va hacia 0 grados y ABF es la que va hacia 90 grados. Y si el QRS
¿ya? O la onda R en este caso, es positiva en ambos, tanto en D1 como en ABF, nosotros podemos decir efectivamente de que el eje cardíaco, eléctrico cardíaco, está cayendo dentro de este cuadrante inferior izquierdo del corazón del paciente, ¿ya? Derecho si vemos lo que nosotros estamos mirando en este momento en la pantalla. Y eso, si ustedes se fijan, si miramos el QRS en D1, acá, vemos que es positivo, ¿ya? Por lo tanto, se cumple el primer principio. Y en este caso, debiéramos mirar ABF, que es el vector que va hacia abajo, en 90 grados, y ABF también es positivo. Por lo tanto, usted cumpliendo esas dos cosas, solamente positividad en D1, que es el eje que viene aquí hacia 0 grados, y positividad en ABF, ¿ya? Que es el eje de la derivada que va hacia 90 grados hacia abajo, usted ya sabe que el eje eléctrico cardíaco está entre 0 y 90 grados, ¿ya? Usted no podría decir nada más que eso, está entre 0 y 90 grados. Pero que esté entre 0 y 90 grados es muy bueno porque usted sabe que eso constituye un eje eléctrico cardíaco normal, ¿ya? Es lo esperado y es lo que usted esperaría que ocurra con la evaluación de un electrocardiograma. En este caso, nosotros podríamos hipotetizar algunas cosas, sí. Si usted se fija bien, el QRS, ¿ya? O la onda R de D1 es más pequeña que la de ABF. Por lo tanto, eso quiere decir que probablemente el eje eléctrico cardíaco en este paciente que estamos evaluando en este ejemplo no va a estar en 45 grados, o sea, justo en la mitad entre la derivada 1 y ABF, ¿ya? Sino que probablemente está más cercano a ABF, lo cual tiene bastante sentido o se correlaciona con que sea algo así como 60 grados el eje de la derivación cardíaca. De hecho, el QRS más grande es el que está en la segunda derivada. Por lo tanto, esto también tiene mucho sentido y correlaciona con que el eje cardíaco de este paciente está cercano a más 60 grados. Y al ese vector de despolarización estar más cercano a ABF, se ve el QRS más grande en ABF que en D1. Si fueran perfectamente iguales, ¿ya? Estos dos, la onda R o el QRS de 1 y ABF, eso nos haría pensar de que probablemente el vector de despolarización o eje eléctrico del corazón, el eje eléctrico cardíaco, fuera 45 grados, ¿ya? Probablemente ahí nos haría pensar eso. Si fuera mucho más grande en D1 que en ABF, eso nos haría pensar de que probablemente el vector eléctrico de despolarización del eje cardíaco estaría más cercano a D1, a 0 grados. Y probablemente ahí no sería en D2 donde veríamos el QRS más grande, sino que sería en 1 donde veríamos el QRS más grande. Así que todas esas metodologías pueden ser utilizadas para poder evaluar este eje eléctrico cardíaco, el vector de despolarización como de la sumatoria de lo que ocurre en todo el corazón, y normalmente debiera caer dentro de este sistema de coordenadas en este cuadrante inferior izquierdo del corazón del paciente y de la posición anatómica del paciente, ¿ya? Así que ahí tienen distintos métodos, distintas formas por las cuales ustedes pueden hacer una evaluación clínica de este registro electrocardiográfico del paciente. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de alteraciones electrocardiográficas para ir ya cerrando esta actividad de electrocardiografía. Vamos a partir con este primer registro, que si ustedes lo ven ahí, independiente de la... ¿Alguien podría, chicos, calcular la frecuencia cardíaca acá? Mira, aquí tenemos un intervalo RR y aquí tenemos otro. Vayan calculándolo y veamos primero si hay ondas P, ¿ya? Fíjese acá, hay una onda P, acá hay otra, 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 otra y otra. Y siempre están precediendo a un QRS. Por lo tanto, es una de las primeras cosas que nosotros debemos revisar y eso nos indica de que estamos en un electrocardiograma que nosotros esperaríamos que fuera normal. Si examinamos solamente
desde el punto de vista de inspección visual, sin hacer un cálculo de distancias del milimetrado ni nada, ustedes ven también que los intervalos RR son más o menos frecuentes, ¿ya? Tienen una regularidad y que la distancia es parecida entre cada intervalo RR. Y que además, si después quisiéramos ver los intervalos de las ondas P, también son bastante parecidos y van precediendo siempre a las ondas R. Por lo tanto, al parecer, y se exploran más, tenemos una P, un QRS y una onda T. Una P, un QRS y una onda T. Una P, un QRS y una onda T. Entonces, al parecer, estaríamos frente a un electrocardiograma normal, ¿ya? Lo único que este ejemplo quizás, no sé si es tan bueno, sería la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto esperaría tener usted aquí de frecuencia cardíaca? ¿Alguien de ustedes, chicos? 71,4, por ahí. Ya hizo un cálculo, pero con calculadora. ¿Pero se acuerdan los Sí, cuadrados grandes? sí, Serían 75, creo, aproximadamente. Aproximadamente, ¿no es En cierto? 4. Sí, 300 Claro. dividido en 4. Sí, pues es un poquito más ahí de los cuadrados pequeños, pero si nosotros lo miramos, aquí tenemos un cuadrado grande, dos cuadrados grandes, tres cuadrados, cuatro cuadrados grandes. Por lo tanto, tendríamos una frecuencia cardíaca en este caso en el paciente de, pongámosle así, FC, como uno lo escribe en la ficha clínica de los pacientes, FC cercano a los 75 latidos por minuto, ¿ya? Entonces estaríamos en presencia aquí de un electrocardiograma normal y de un ritmo sinusal de acuerdo a la frecuencia cardíaca y de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo solo en este. Ya sabemos que para el ritmo sinusal también debiéramos observar algunas otras cosas, como distintas derivaciones, pero para este ejemplo nosotros podríamos suponer que estamos frente a un electrocardiograma normal y frente a un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca esperada para un paciente normal. Recuerden que estos ejemplos generalmente se van a estar dando, y en los libros también es bastante así, en relación como a la segunda derivada bipolar o a la primera, ¿ya? Primera o segunda. Siempre el ejemplo es más o menos en relación a una de esas dos derivadas. Ya, y aquí vamos a comenzar a ver las alteraciones. Recuerde, esto es un electrocardiograma normal. Después tenemos acá taquiarritmias auriculares y la primera que les quiero mostrar es esa. ¿Ya? Independiente de la velocidad con que aparezca en la imagen, es un ritmo que está bastante acelerado. Si usted se fija, hay ondas R, se pueden ver, ¿no es cierto? Se ven más o menos frecuentes la aparición de una R con otra R. Sin embargo, ¿cuántos cuadrados hay entre una onda R y otra? Mira, ahí tenemos uno pequeño, dos pequeños, tres pequeños, cuatro pequeños, cinco pequeños. O sea, hay un poquito más de un cuadrado grande de distancia. Estamos en una frecuencia cardíaca de aproximadamente 300 latidos por minuto, ¿no es cierto? Por lo tanto, este es un ritmo que es una taquicardia eh, clarísima, ¿ya? Y un ritmo de los más acelerados probablemente nosotros podríamos llegar a encontrar. Lo que sí vemos que hay una onda P, un complejo QRS y una T. Una P, un QRS y una T. Una P, un QRS y una T. Por lo tanto, aquí es un ritmo característico de lo que sería una taquicardia sinusal, ¿ya? Donde ustedes ven que la morfología de las ondas están presentes, ¿ya? Tenemos una P, un QRS y una T, pero la distancia de los intervalos RR se aproxima bastante, están muy cercanas una de la otra, y aquí tenemos una frecuencia de descarga de potenciales de acción desde el nodo sinusal que está muy, muy acelerado, ¿ya? Y normalmente esto tiene que ser obviamente contrarrestado de alguna forma, ¿ya? Desde el punto de vista terapéutico. Después de eso, mire esta onda de registro. Esta es bien interesante porque me gustaría que veamos que hay ondas R, ¿ya? No es lo primero que le dije que hay que ver, pero les quiero mostrar que hay ondas R, ¿ya? Y que son más o menos regulares unas con otras. Ahí vamos teniendo, van apareciendo en distintos lugares, que se parecen más o menos la regularidad que tienen, por lo tanto, al parecer la distancia RR son todas más o menos similares. Pero ¿qué pasa con las ondas P acá, chicos? ¿Alguien se aventura con las ondas P, la onda T?
¿Encuentran algo extraño? Abajo dice que Es como que hay más ondas P de las que debería. exacto, Valeria. Lo que ocurre acá, hay más ondas P de las que debería haber. ¿Hay onda P? Sí, hay onda P. Ya, aquí hay una onda P. Pero hay 3 ondas P. ¿Ya? Aquí hay una P, otra P, otra P, un QRS y una onda T pequeña al final. ¿Ya? Que da lo mismo que sea pequeña, pero se presenta. Lo importante es que esté. Pero aquí se producen 3 ondas P por un QRS o por un R, ¿ya? Un complejo QRS. Aquí la actividad auricular, en este caso es rítmica, es estable y continua, pero se producen 3 ondas P antes de que ocurra un QRS. ¿Por qué ocurre esto? Porque el atrio se despolariza 3 veces, ¿ya? O sea, requirió que se descargaran 3 potenciales de acción para que recién uno de esos potenciales de acción, perdón, se generaron 3 contracciones del atrio, ¿ya? Por 3 despolarizaciones atriales antes de que el potencial de acción lograra pasar al ventrículo y generara un complejo QRS, ¿ya? Y ese QRS gatille una contracción del ventrículo. Por lo tanto, lo que ocurre en el corazón de este paciente funcionalmente es que su atrio latirá 3 veces, se contrae 3 veces el atrio, para que después de eso recién se contraiga una vez el ventrículo, ¿ya? Y eso ocurre por una alteración conocida como una macroentrada a nivel auricular, que quiere decir que se produce que un potencial de acción queda dando vueltas en el tejido auricular, ¿ya? En el atrio, y eso gatilla que se despolarice 3 veces el atrio antes de que se pueda despolarizar el ventrículo, ¿ya? Y funcionalmente gatilla eso, o sea, late 3 veces el corazón, el atrio, perdón, para que después se contraiga una vez el ventrículo. ¿Ya? Y Profe, eso tiene Valeria. ¿esto se puede escuchar también? Buena pregunta. En general se habla de que es un hallazgo más bien eléctrico, por lo tanto se puede encontrar electrocardiográficamente, porque recuerde que lata 3 veces el atrio no quiere decir que esté generando algún tipo de alteración a nivel ventricular después, ¿ya? Porque el motivo principal de las alteraciones o de los ruidos, perdón, de los ruidos cardíacos tiene que ver con los flujos, ¿ya? Y mientras estén las válvulas no cerradas, por ejemplo, si hablamos de la válvula atrioventricular, usted no debiera encontrar una alteración tan grande desde el punto de vista acústico. Entonces, dentro de lo que yo he leído, esto debiera ser más bien un hallazgo más eléctrico que auscultatorio. Sin embargo, desconozco si en algún momento podrá llegar a- a poder correlacionarse con alguna alteración acústica, ¿ya? Quizás en alguno de sus profesores cardiólogos podrían hacerle la pregunta igual que van a tener más adelante con el doctor Salvatici, probablemente alguna clase de arritmias, podrían repetirle la pregunta, ¿ya? Pero hasta donde yo tengo entendido es más bien eléctrico más que acústico, ¿ya? Porque los fenómenos acústicos obedecen principalmente a los flujos turbulentos que van ocurriendo a nivel cardíaco, y los ruidos tienen que ver principalmente, por ejemplo, con el cierre de válvulas y los intentos de flujo retrógrado que van a generar, en este caso, un flujo turbulento, y ese flujo turbulento es el que gatilla el ruido que nosotros podemos escuchar a nivel auscultatorio, ¿ya? Así que, así que eso es lo que habría que ver, pero de momento, eléctricamente sí lo podemos apreciar, ¿ya? Y no siempre va a ser no siempre va a ser 3 a 1, sino que también podría ser 4 a 1, 2 a 1, podría tener distintas presentaciones, ¿ya? Pero una de las más frecuentes es esta de 3 a 1, y bueno, y esto obedece a una condición conocida como el flutter auricular. Es bien característico de esta anomalía, que es un tipo de arritmia que puede ocurrir. Aquí tenemos otro ejemplo en que, si se comienzan a fijar, hay una gran irregularidad en lo que ocurre antes de las ondas R,
Chicos, ¿me esperan un segundo? Esperen un segundito. Ya, ahora sí. Disculpen, chicos, tuve que salir a ver una pequeña emergencia, pero ya estoy de vuelta. Lo que estábamos viendo acá, ya vimos el flutter auricular al inicio y aquí lo que vamos a observar es específicamente una fibrilación auricular, ¿ya? Me interesa que vean ya que hay ciertas alteraciones de que no hay la onda P, el QRS y la onda T clásica que nosotros deberíamos encontrar. Si se fijan en los intervalos RR, ya comenzamos a tener ciertas irregularidades, ¿ya? Miren esa distancia ahí, miren esta otra distancia acá, como que no corresponden mucho, esa tiene una distancia y aquí, por ejemplo, se alarga mucho más hasta acá, y ya empieza a ver que los RR no se producen con regularidad, ya eso los lleva a una señal de alerta donde podemos decir que no hay un ritmo que es regular, hay sí presencia de ondas R, pero si usted se fija acá, las ondas P es bien difícil de poder distinguirlas en este caso. Se produce una especie de irregularidad, es muy difícil detectar esa onda P en esa situación inicial, y esto es característico y clásico de lo que ocurre en una fibrilación auricular. Este otro ritmo que tenemos acá, también usted se dará cuenta que es muy difícil el poder distinguir las ondas P y diferenciarlas de lo que sería una onda T. Las R, usted ve que están muy próximas una con la otra, ¿ya? Muy, muy juntas, y esto es clásico también de una taquicardia supraventricular paroxística, ¿ya? Y en este caso, solamente, principalmente desde el punto de vista eléctrico, podemos apreciar los fenómenos que están ocurriendo a nivel ventricular por sobre los que ocurren a nivel de los atrios por la gran velocidad con que está produciéndose esa descarga. Después de eso, tenemos algunos ejemplos de taquiarritmias ventriculares, ¿ya? Mire eso que tenemos ahí, donde no sé si alguien se aventuraría a decir que por ahí una onda P o una onda T, porque realmente lo que vemos es como un gran QRS, ¿ya? O una gran onda R solamente, y esto es bien característico de una taquicardia ventricular, donde ustedes ven que sí hay regularidad entre las ondas R, sin embargo, la frecuencia de descarga es altísima y que desaparecen completamente tanto las ondas P como las ondas T, son muy difíciles de poder identificar. Después de eso, tenemos otro ritmo acá que yo estoy seguro que ustedes ya se pueden dar cuenta de que es un ritmo completamente anormal, donde aquí tenemos una onda P, tenemos un QRS en este primero y una T, lo cual nos hacía pensar de que parece que iba a ser un electrocardiograma normal, pero si vemos lo que pasa hacia acá, observe esto que está aquí, observe esto que pasa por acá, son cosas totalmente anormales, observe eso que pasa acá, y vea también la regularidad de los intervalos RR. O sea, aquí tenemos una R, aquí tenemos otra R, mire esa distancia de ahí, no tiene nada que ver con esta otra distancia de acá. Por lo tanto, ya hay una diferencia de ritmos, ¿ya? De distancias RR, eh, hay una alteración del ritmo cardíaco, hay anormalidades con respecto a la morfología, y esto nosotros podríamos encontrarlo en complejos ventriculares prematuros, pero como siempre les digo, lo que me interesa a mí es que ustedes puedan ir inicialmente identificando morfologías anormales de la curva electrocardiográfica en relación a lo que sí debiera ser normal, ¿ya? Que se parece mucho más a esto inicial que teníamos acá, a esto que aparece acá, por ejemplo, parece normal, pero claramente tenemos fenómenos que son completamente alterados dentro de este registro electrocardiográfico.
Después de eso también vamos a ver unos ritmos más lentos. Tenemos aquí algunas bradiarritmias. Aquí ustedes pueden ver que hay un complejo QRS, hay ondas P, en este caso tenemos la P aquí, tenemos el QRS acá y tenemos ondas T, pero la distancia que hay entre una R y otra R, ustedes ven ya que a simple vista se ven bastante extensas, bastante prolongadas, por lo tanto esto sería una bradicardia sinusal, ¿ya? O sea, tenemos la morfología normal de la curva del electrocardiograma, tenemos la P, el QRS y la onda T, pero la distancia entre R y R es bastante más grande, por lo tanto eso nos va a llevar a calcular una frecuencia cardíaca anormalmente lenta, baja, y eso nos lleva a estar en presencia de una bradicardia, pero con un ritmo sinusal. Y acá entramos a ver ya algunas cosas que tienen que ver con los bloqueos que conversábamos la semana pasada. Este es un bloqueo atrioventricular del grado 1, donde la principal alteración que podemos ver es que hay un intervalo PR, que sería, ¿se acuerdan? Este que parte desde acá, desde la onda P hasta el inicio de la onda Q, va a ser prolongado, ¿ya? Y va a estar siendo mayor a 200 milisegundos. Por lo tanto, esa prolongación, ¿ya?, del intervalo PR o de la distancia que hay entre la onda P y el inicio del QRS va a estar, en este caso, tomando más tiempo del que debería, ¿ya? La morfología es normal aquí, tenemos presencia de onda P, QRS y T, siempre, regularidad entre una onda R y otra, y otra, y otra, pero, sin embargo, la distancia, ¿ya?, de este intervalo PR va a estar aumentado. Es un bloqueo atrioventricular de grado 1. Recuerde usted que una arritmia puede ser una alteración del ritmo, pero también puede ser un enlentecimiento en la transmisión del potencial de acción, y eso es lo que ocurre acá, ¿ya? Y recuerde que esta parte de la onda P representaba la despolarización del atrio, pero esta parte de silencio que tenemos acá, de isoeléctrica, representa el momento cuando está despolarizado todo el atrio. Por lo tanto, el intervalo PR refleja el tiempo en el cual está despolarizado el atrio. Y eso es lo que va a estar aumentado a nivel de este bloqueo atrioventricular del grado 1. Después aquí tenemos otro ritmo que es bien interesante de apreciar, porque si ustedes ven aquí hay P, hay Q, R, S y una onda T, PQRST, PQRST, P, QRST, P, y aquí algo pasó. ¿Qué pasó ahí, chicos? Como que no hubo onda R o hubo una distancia demasiado larga. Desapareció un QRS completamente. Perfecto. Porque mire, acá hay mire, PQRST, P, no hay nada, solo isoeléctrica, una onda P y un QRS, PQRS. Y si se fijan, el PQRS partió normal acá, este es un registro normal, pero de a poco se fue extendiendo, miren, el intervalo PR. Cada vez se fue haciendo más grande, más ancho, hasta desaparecer un QRS completo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que cada vez se fue dificultando más el paso del potencial de acción desde los atrios hacia los ventrículos, hasta que llegó un momento donde no pudo pasar y se produjo una onda P, pero no se produce un QRS. Por lo tanto, en este caso, se produce una contracción de los atrios, pero no hay actividad eléctrica ventricular, por lo tanto, no hay, en este caso, contracción del ventrículo, y después una onda P que provoca contracción del atrio, y después si viene un QRS que provoca una contracción del ventrículo. Esto se conoce como el fenómeno de Benkenbach. Se comienza a prolongar el PR hasta que se bloquea completamente un impulso hacia los ventrículos, y esto podría incluso ser normal en atletas. O sea, hay que evaluarlo con precaución, porque puede ser tanto patológico como pudiese ser normal en algunos atletas que realizan principalmente deportes más bien de naturaleza aeróbica y que pudiesen tener una hipertrofia fisiológica cardíaca que los llevara a veces a tener este tipo de modificaciones en la conducción, pero que en el caso de ellos
no es algo que les ocasione alguna alteración patológica, ¿ya? Ese es un bloqueo atrioventricular de grado 2 y este fenómeno es conocido como el MOVITS 1. Esa es la clasificación, ¿ya?, de este fenómeno de Benken. Posterior a eso, tenemos el bloqueo atrioventricular de grado 2, pero ya con el MOVITS 2, este es patológico cuando se produce siempre, no es como el anterior que podría ser normal en atletas, este es patológico, y aquí se bloquea un impulso, se produce una onda P, pero no un QRS, y esto pasa en varias fases sin mayor aviso como en el anterior. Mire, ahí falta un QRS, acá falta QRS, acá al lado falta otro QRS, por lo tanto se produce la P, pero no hay QRS. Entonces ahí ese es un bloqueo que impide el paso de un potencial de acción hacia el haz de His, las fibras de Purkinje, y en esos momentos no habrá contracción ventricular, por lo tanto, y solamente se produce la contracción del atrio. O sea, aquí es donde nosotros comenzamos a entender a ese paciente que llega a la consulta y nos llega contando que tiene sensaciones extrañas en el pecho, pues, como que siente cosas raras, como que, por supuesto, pues, si a veces late su atrio, pero no late su ventrículo, imagínense acá incluso, por 2 ciclos seguidos no hubo contracción ventricular, por lo tanto, por supuesto que eso va a generar alguna modificación hemodinámica y algún tipo de sensaciones extrañas, incluso pudiendo llegar al síncope de un paciente, dependiendo el número de QRS que desaparezcan, el número de veces que no se produzca una contracción del ventrículo y cuánto eso provoque una reducción en el gasto cardíaco de ese paciente, ¿ya? Y dejar de perfundir ciertas zonas sensibles, como pueden ser regiones encefálicas que finalmente lleven a tener estas manifestaciones de síncope en este tipo de pacientes. Y el último de estos bloqueos es el grado 3, que esto ya es lo que se conoce como un bloqueo atrioventricular completo, ¿ya?, donde hay un ritmo marcapaso ventricular. O sea, por lo tanto, si nosotros vemos acá, aquí se está produciendo como es un registro medio raro, pero esto sería una especie de QRS. Por lo tanto, nosotros podemos ver que hay regularidad en la aparición de estos complejos QRS, ¿ya? Es que esto depende de la derivada, depende de varias cosas, cómo se va a ver. Pero si ustedes se fijan, hay regularidad entre la aparición de ese complejo QRS. Sin embargo, por lo tanto, hay un ritmo marcapasos ventricular, pero si ustedes se fijan, la onda P es la que se produce acá. Acá hay otra onda P, acá hay otra. Acá debería haber otra que no se ve por el fenómeno del QRS que lo hace desaparecer. Acá hay otra P, por acá debería haber otra que no se alcanza a ver tampoco. Aquí aparece otro. Ustedes, si se fijan, miren, late con regularidad el atrio, ¿ya? O sea, el atrio tiene regularidad en su actividad eléctrica. Su onda P se produce con regularidad, con una frecuencia simétrica, y las R se producen también de forma simétrica. Pero cada uno de los sincicios, tanto el atrial como el ventricular, está latiendo a su propio ritmo, ¿ya? Los intervalos PP y RR son regulares, pero con diferentes frecuencias. Y eso ocurre porque hay una separación completa, ¿ya?, o un bloqueo completo entre el atrio y el ventrículo, una descomunicación total, porque no pasan los potenciales de acción desde el atrio hacia el ventrículo. Por lo tanto, el atrio, ¿ya?, y las ondas P están reguladas por la descarga del nodo sinusal, pero el ventrículo está regulado, en este caso ya no por la actividad eléctrica del nodo sinusal, sino que va a estar regulada por algún sitio inferior dentro del sistema excitoconductor, que perfectamente podría ser el nodo atrioventricular. Y el nodo atrioventricular late con una frecuencia menor, ¿ya? Perdón, produce una descarga con una frecuencia menor de potenciales de acción de lo que produce el nodo sinusal. Por lo tanto, es por eso que los RR van a tener una frecuencia mucho más baja de lo que van a tener los intervalos PP, ¿ya? Y aquí es donde hay una sincronía completa y donde yo les contaba también, ¿se acuerdan que decíamos que si la onda P era la despolarización atrial, se decía que después la repolarización atrial no se veía porque el QRS lo iba a tapar siempre? Bueno, acá nosotros debiéramos poder ver la repolarización del atrio si eso fuera así. Y la verdad es que no se ve en un bloqueo atrioventricular grado 3 tampoco, un fenómeno distinto. Por lo tanto, eso es lo que nos hace
pensar que la explicación de que realmente las condiciones técnicas del electrocardiógrafo de cómo está regulado es lo que no nos permite apreciar ese fenómeno de la repolarización del atrio. ¿Ya? Era precisamente esto de lo que hablábamos en la clase anterior. Así que de esa Profesor. forma llegamos al término de esta clase, donde a mí principalmente me interesa de que ustedes puedan ver lo que es un registro normal electrocardiográfico, cuál es la morfología normal de una curva electrocardiográfica, y que sepan identificar ritmos anormales más que nada, inicialmente. O sea, que se den cuenta cuando estamos en presencia de alguna alteración. Todavía ustedes no van a poder probablemente diagnosticar cuál es el tipo de alteración. Cada vez más, sí, por supuesto, van a ir familiarizándose más con distintos tipos de alteraciones, pero al inicio, mi objetivo particular es que ustedes puedan identificar ritmos normales y y cuando hay presencia de un ritmo no normal, ¿ya? O anormal o alterado, y usted diga, al menos sí, en realidad, esto que tengo acá no es normal, algo pasa, y que pueda consultar y ir a estudiar y poder ver cuál es esa alteración, ¿ya? Después, a medida que vaya avanzando sus cursos, cuando tenga ya las clases de arritmia, cuando tenga los módulos de cardiología en sus cursos de medicina interna, por supuesto que va a ir profundizando mucho más en estos aspectos y después ya lo va a poder ir haciendo, pero muchas de estas alteraciones después aún así requieren de confirmación diagnóstica, no solamente de un electrocardiograma de reposo de corta duración, sino que también la evaluación diagnóstica a través del Holter electrocardiográfico, el cual se realiza un registro de 24 horas, donde un paciente anda con un electrocardiograma pequeño, del porte como un disco duro externo, en un bolsito, y anda todo un día y toda una noche con el electrocardiograma, y de ese registro de 24 horas se puede realizar ya un análisis mayor de algún tipo de patología, eh, en este caso cardíaca, que afecte el electrocardiograma y que se vea manifestada a través de él. Así que eso es, chicos, lo que íbamos a ver en el término de esta clase, y si hay alguna duda, por supuesto que la podemos ver inmediatamente. Doctor, yo tengo una duda. María Jesús, sí, a ver, ya. hola. María Jesús Castillo, ya, y después vamos con Darío y María Jesús Pino, que también tienen ahí las manos levantadas, ¿ya? Ay, perdón, no la levanté, que no sabía dónde. Ya, pero partamos con usted, que ya nos contó, si no hay problema, no se preocupe. Gracias. Ya. En la taquicardia supraventricular paroxística, ¿había onda P y onda T o no estaban presentes? Porque Compartir. eso no me quedó como claro. Se veían como una sola. ¿Acá? ¿En esta? Sí, en la taquicardia supraventricular. Claro. Como acá, la actividad, en este caso ventricular, es como bien importante, lo que tenemos acá podría ser una onda T perfectamente, un QRS, una onda T, un QRS, una onda T. Probablemente es eso, ¿ya? Porque la actividad eléctrica ventricular probablemente está opacando lo que ocurre a nivel del atrio, al producirse. O sea, no hay presencia de la onda P. Claro, tendríamos como un ocultamiento de la onda P probablemente. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Se acuerda que tiene que ver con la producción de las ondas electrocardiográficas? Tiene bastante que ver con la masa que esté participando del fenómeno eléctrico. Y la masa ventricular es una masa muy extensa, muy grande en comparación a la masa del sincicio atrial. Por lo tanto, cuando estén ocurriendo fenómenos como paralelamente o al mismo tiempo, o muy próximos temporalmente en los ventrículos, estos podríamos esperar que tiendan a opacar un poco los fenómenos eléctricos que están ocurriendo a nivel atrial. Así que claro, lo que alcanza a ver es una onda, que uno podría interpretarlo como una P o una T, y una R claramente, o un QRS, que sería como el fenómeno de despolarización del ventrículo. Como que lo que vemos aquí en realidad sería como la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. Sería como eso.
lo importante es que sepa y nos demos cuenta de lo que conversábamos antes, que son muy distintos a este ritmo electrocardiográfico normal, que es lo que vemos en este ritmo sinusal, que quiere decir que el potencial de acción está partiendo en el nodo sinusal y que tenemos presencia de una morfología completamente normal también de nuestra curva electrocardiográfica. Gracias, doctor. Y Bueno, María Jesús. una última pregunta, pero más Bueno. administrativa. ¿Usted podría subir esta presentación para poder ver con calma los diferentes electros? Como el PowerPoint. Por supuesto, sí. Ya. Sí. Muchas gracias. Como PowerPoint no se lo puedo subir, pero se lo puedo subir como PDF. Como PDF con imágenes de los ritmos, ¿ya? Con imágenes de cada uno de los ritmos distintos que vimos en la clase. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, se los puedo adjuntar ahí donde les estoy subiendo las clases, no hay ningún problema, ¿ya? Para que si les sirve de estudio, yo feliz de compartirlo con ustedes. Ya, Darío de la Jara quiere preguntar algo. Hola, doctor. Yo tenía una duda con la onda U. ¿En algún caso se puede confundir por amplitud con la onda P o con la onda T? Podría ser. De hecho, no hablamos mucho de la onda U el otro día. Por ejemplo, en el caso del flúter. Claro, podría ser, hay que tener ojo. Tenemos que volver ahí un poco a lo que es la onda U. Yo me imagino que con la doctora Galloso hablaron un poquito más de la onda U. Y tienen que haber visto que es una onda que no aparece normalmente en un electrocardiograma normal. No está incluida dentro de lo que debiéramos ver siempre sí o sí, pero eventualmente sí podría aparecer, ¿ya? En uno que otro paciente sin ningún problema. Y no es algo patológico, ¿ya? No es algo patológico, sino que obedece o se ha descrito que tiene que ver con una onda de repolarización tardía del ventrículo, ¿ya? Entonces sería como una especie de repolarización similar a lo que sería la onda T, ¿ya? Donde se repolariza, todo el ventrículo, pero esto sería como una repolarización de alguna porción específica del sincicio ventricular que ocurre un poco más tardía y que da origen a una pequeña onda de deflexión que en general en estos ejemplos se pone como una onda de deflexión positiva. Entonces habría que tener ojo con si es una onda U o no, donde usted normalmente podría apreciar mejor si estamos en presencia de una onda U o no, es específicamente cuando estemos hablando de los ejemplos de frecuencias cardíacas normales, ¿ya? En este caso, a ver, ¿dónde tenía eso yo? Acá, o sea, en el ritmo sinusal. O sea, si usted acá tuviera una onda T y después esto tuviera una pequeña onda de deflexión positiva acá, usted podría reconocer esa onda U fácilmente. Sin embargo, si usted me pone el ejemplo del flutter, ¿ya? En realidad aquí lo que nosotros tenemos que verificar o ver es que está la R, está el QRS, tenemos la onda T, después ahí, y después de esto nosotros tenemos 3 ondas, pero que nosotros sabemos que si hay 3 ondas previas a un QRS, probablemente eso obedece a un flutter, y que es la presentación como de las más características, esta 3 es a 1. Por lo tanto, ahí nosotros un poco descartamos que sea una onda U y más bien nos acercamos a pensar de que esto es más compatible con un flutter atrial o auricular que una onda U. Por lo tanto, sí, la onda U sería mucho más fácil de poder visualizarla cuando estamos en presencia de una morfología como regular, esperada, ¿ya? Con un ritmo sinusal, que es lo que tendríamos acá, ¿ya? Y aquí sí usted podría decir, este paciente tiene la aparición de esa pequeña onda U que está descrita en los libros, pero que frecuentemente no la vemos en nuestros pacientes. Gracias. Bueno, Darío, de nada. María Jesús Pino tiene su mano levantada también. Sí, hola, profe. Hola, María Jesús. En el último que mostró, en el bloqueo de tercer grado, Ya, perfecto. ¿desde qué derivada se estaría mirando? Porque igual se ve como la onda negativa. Claro.
Eso yo no lo sé. En estos ejemplos que saqué, yo tendría que empezar a suponer qué es lo que es, pero no teníamos derivadas. Por lo tanto, depende del caso del paciente. En este caso uno podría pensar que podría ser un paciente normal y alguna derivada de las no tradicionales que se consultan, pero también podría ser algún paciente que tuviera alguna alteración además del bloqueo atrioventricular grado 3. Entonces yo no me aventuraría a decir cuál es la derivada que nosotros estamos viendo acá, ¿ya? Y en ese caso, por ejemplo, ¿se puede ver cuál es la onda Q, la R y la S? En este caso lo que nosotros vemos, bien escuetamente, como que esta podría ser una R, porque es una onda positiva que aparece hacia arriba, como la Q como que no se lograría ver acá una Q clara, que sería, ¿se acuerda que es una onda de fricción negativa? Si pensamos que estuviéramos en la primera y segunda derivada. Claro. Claro, ahí podría ser esta, como que la Q no se logra ver bien, esta sería la R y esta es como que sería la S, pero dependiendo la derivada, también puede ser que esto fuera la Q, ¿ya? Que esto fuera una R negativa y que aquí tuviéramos una S que está muy pegada a la onda T, ¿ya? También podría ser. Entonces eso es un poco dependiendo de la derivada. Por eso yo les decía, más que aquí ver el QRS, intentar identificar qué es, porque nos falta la información vital de qué derivada estamos viendo, que eso a ustedes no les va a pasar en el electrocardiograma porque siempre va a venir con qué derivada lo están viendo, y si no viene esa información, no viene la información con qué velocidad se registró, con cuántos milivolts por centímetro se midió, en realidad usted no debiera poder evaluar de una forma correcta ese electrocardiograma. Y lo ideal sería ahí mandar a repetir el electro y que lo manden con la información que corresponde, porque si no, nos puede estar llevando a tomar decisiones erróneas. Así que hay que tener ojo con eso, pero aquí lo importante que yo les mencionaba es que lo que yo consideraba es que esto de acá forma como una especie de QRS y que más que nada vieran la regularidad, que es lo que marcamos nosotros, y las compararan con las ondas P. Y que vieran esto, de que los intervalos PP y RR son regulares, pero con diferentes frecuencias. O sea, cada uno late a su propio ritmo. El atrio está bailando al ritmo que quiere y el ventrículo a su propio ritmo completamente distinto, ¿ya? La onda P está bailando un bossa nova y la onda R estamos más o menos en música electrónica probablemente. Así que, o al revés, la onda P está muy rápida, electrónica, y las QRS tenemos con un bossa nova, algo así. Así que son ritmos completamente distintos, acelerados o más rápido los intervalos PP, porque obedece a lo que está pasando en los atrios y con la frecuencia de descarga del nodo sinusal, y los RR más lentos porque obedecen al control de un sitio subsidiario, en este caso de gatillar potenciales de acción, que estaría ubicado en un punto más inferior del sistema excitoconductor y que probablemente puede ser el nodo atrioventricular. Gracias, Así que doctor. eso, María Jesús. Bueno, de nada. Y Constanza Fuentes. Sí, hola, Cuéntenos. profesor. Hola, Constanza. Cuénteme. Tengo dos dudas. Sí, Primero, perfecto. cuando tenemos una alteración del ritmo, es decir, el segmento, la distancia RR no es la misma, Ajá. ¿se puede informar la frecuencia? ¿O qué ocurre en esos casos? Se podría, sí, sí, de todas maneras. A ver, veamos algo. Por ejemplo, en la fibrilación auricular. Por ejemplo, la fibrilación auricular. Veamos. Por ejemplo, acá, que hay alteraciones en los RR. Sí, por supuesto que se pueden informar las frecuencias. Lo que pasa es que acá ya, por ejemplo, los métodos que le enseñó probablemente... No, me dijeron que no alcanzaron con la doctora Gallo a ver muchos métodos, pero esos métodos que hizo cualquiera de los dos compañeros, esos de dividiendo los cuadrados pequeños, esos como que miden 1500 los cuadrados pequeños, o 300 los cuadrados grandes que vimos nosotros, ya no nos van a ser tan útil porque ¿cuál tomamos? ¿Tomamos esta de acá o tomamos esta de acá? No lo sabemos en realidad. Entonces, lo que ocurre acá es que probablemente lo que vamos a tener que hacer es tomar un segmento más largo
del electrocardiograma para poder hacer el cálculo de frecuencia cardíaca. Por lo tanto, se puede hacer igual, pero ya no podemos hacer esos métodos simplificados utilizando la distancia entre una R y otro R solamente, ¿ya? Porque esos métodos son útiles cuando hay regularidad en la aparición de los intervalos RR, ¿ya? Por eso es muy buena su pregunta. Y cuando no tenemos regularidad en los intervalos RR, ya tenemos que recurrir a utilizar segmentos más largos del electrocardiograma. Idealmente, ¿qué? Utilizar el minuto completo para calcular la frecuencia cardíaca. O 30 segundos por lo menos. Entonces eso es lo que tendría que hacer usted ahí, ¿ya? Para tener algo más certero en relación a cuántas veces está descargando el sistema excitoconductor y cuántos potenciales de acción se están gatillando para poder determinar la frecuencia que usted quiere, que es la frecuencia por minuto. Ahora, eso es lo que hace el electrocardiógrafo, ¿ya? Y probablemente usted no, la mayoría de las veces, chicos, en la actualidad, todos los electrocardiógrafos que se están utilizando nos dan la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, les van a dar ese dato. Así que eso estaría un poco subsanado. Pero si no viniera, tendría que ser eso, ¿ya? Tomar un periodo de tiempo más largo para poder determinar ahí la frecuencia cardíaca de ese paciente, con arritmia, con alteraciones de los intervalos RR. Ya, comprendo. Y la otra duda que me surgió por las dudas de Darío, ¿la onda U debe tener menor amplitud que la onda T? En general se observa como una onda de menor amplitud, sí, en general sí, porque es una onda de despolarización tardía y que involucra una masa del ventrículo menor, ¿ya? Piense que el fenómeno eléctrico que está ocurriendo, la mayor parte del ventrículo se despolariza junto en lo que sería la onda T y quedaría una pequeña porción del ventrículo probablemente relacionada con la pared posterolateral que ocurre temporalmente un poco más tardía, y al ser una masa mucho más pequeña, lo que usted vería como en el registro sería una onda mucho de menor amplitud, porque la masa sería menor también. Entonces tiene que acordarse siempre de ese tipo de cosas, el por qué se están produciendo cada uno de los fenómenos que nosotros vamos viendo en las curvas electrocardiográficas, ¿ya? Claro. Como la masa es menor, por lo tanto, debiéramos esperar que el fenómeno de deflexión sea menor también. Y por eso se podría descartar que eran 3P y no una onda U. Ah, claro, cuando veíamos... Porque tenía mayor amplitud. Esta. Claro, sí, podría ser uno de los motivos por los cuales usted debiera pensar que no estamos en presencia de un onda U. Sí, también, sí, excelente hipótesis, muy buena hipótesis, Constanza. Ya, muchas gracias, doctor. Bueno, de nada. Y ¿había alguna otra pregunta, chicos? ¿Había alguien más que había levantado la mano? No sé si alguien más tiene dudas. Darío, María Jesús y Constanza, ¿ya resolvieron sus dudas? ¿Alguna otra consulta, chicos? Yo María tengo Jesús. otra duda. Sí, ya, en el caso de en ABR, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo se puede reconocer cuál es la onda Q, la R y la S? Igual es como una duda un poco de antes, pero... A ver, pregúnteme de nuevo, déjeme. Que en ABR, como hay ondas que son negativas, en ABR, ¿cómo se reconoce cuál es la Q, la R y la S? Ah, ya. No, pero acá en este sentido, veamos este ejemplo que poníamos acá. ABR debiera tener invertidas las ondas que nosotros habitualmente vemos en las otras derivadas clásicas, como sería la 1 o la 2. Por ejemplo, aquí, la primera onda que vemos sería la onda P, ¿ya? Pero que en este caso vemos una P invertida. Recuerde que la onda P se producía por el vector de despolarización del atrio, que iba de arriba a abajo y de derecha a izquierda, ¿ya? En sentido o en dirección y sentido opuesto, ¿ya? O en sentido opuesto, más correctamente dicho. Después debiéramos tener aquí la Q, ¿ya? La R y la S.
Y finalmente, esta onda de fricción negativa grande que vemos ahí sería la onda T. Para volver a repetir aquí, ahí está la P. Aquí deberíamos imaginarnos de que hay una onda Q. Probablemente no se ve tan bien. Tenemos la R, la S y la T estaría acá. Les hago una pregunta. Hay casos en los que no se ve la Q, ¿cierto? Les hago una pregunta. De hecho, esa es mi pregunta para usted, María Jesús, y para cualquiera de sus compañeros. La Q, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo que aquí realmente yo diría que no se ve. ¿Ya? Por eso yo digo aquí debería estar. Debemos imaginarnos que está. Donde puse el punto debiéramos ver una onda Q que normalmente aquí se ve como negativa y que quizás acá nosotros debiéramos esperar que se vea positiva. Pero sin embargo no la estamos viendo. ¿Por qué podría no verse la onda Q? Y ser normal que eso pasara. ¿Se acuerdan cuál es el vector? ¿Qué representa la onda Q? Es la despolarización del tabique interventricular. Exacto, súper bien. Y su vector, su ángulo está en casi en 90 grados, yo diría que en 90 grados respecto al... Perfecto. Al de ABR. Un pequeño recordatorio. Vamos a volver un poquito más atrás. Vamos a ver el vector de despolarización del tabique interventricular o del septum, ¿ya? La despolarización septal. Si usted se acuerda, este vector de despolarización va de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y en D1 y D2 generalmente lo vemos como una onda de flexión negativa, ¿ya? ¿Por qué negativo? Porque va en sentido contrario al eje de la derivada 1, que era el ejemplo que estábamos poniendo acá. Por lo tanto, si nosotros observamos esta imagen que estábamos viendo acá y pensamos que ese pequeño vector de despolarización del septum probablemente está en 90 grados con el eje de la derivada 2, perdón, con el eje de, en este caso, ¿dónde tenemos ABR acá? Perdón, con el eje de ABR, ¿ya? No me hagan caso lo que había dibujado. Está en 90 grados con el eje de ABR, que era el que teníamos acá. Si estuviera en 90 grados en relación a ese eje de ABR, en realidad nosotros no veríamos esa onda Q. Y eso no es anormal, sino que es algo esperado cuando ese eje de despolarización del septum o del tabique interventricular se está produciendo en 90 grados. ¿Ya? ¿Se acuerdan que teníamos que calcular el coseno del ángulo? Que el coseno de 90 decíamos que era 0. Por lo tanto, lo que nosotros vemos acá como onda Q es 0. Y eso es normal. Y si no lo vemos, lo que debemos asumir es precisamente eso. Que no es que no se esté produciendo, sino que justo está, en este caso, perpendicular a el eje de la derivación ABR. ¿Por qué nosotros podemos decir eso? Porque en realidad en los otros registros sí podemos ver la onda Q. ¿Ya? Si en todos los otros vemos una onda Q, pero en ABR no vemos onda Q, eso quiere decir que justo nosotros sabemos que está en 90 grados el eje de despolarización del septum en relación al eje de ABR. Y es por eso que yo les decía que es muy importante que se aprendan este sistema de referencia sexaxial. Porque cuando les ocurra eso, y cuando ustedes vean que hay ondas que no aparecen en una derivación, pero sí aparecen en las otras, eso va a obedecer a los ángulos que están formando los vectores de despolarización en relación a los ejes de las derivadas. Por lo tanto, usted debe saber hacia dónde va cada uno de los ejes de la derivada y saber que de 1 va hacia allá, hacia 0 grados, de 2 hacia 60, de 3 hacia 120, ABF a 90 hacia abajo, ABL hacia menos 30 y ABR hacia menos 150. Debe saber cuáles son las direcciones que tienen estos ejes, que tiene que ver con las angulaciones, y los sentidos, que es hacia dónde apuntan las flechas, ¿ya? Y eso siempre va a ser muy importante para poder interpretar de forma correcta cada uno de estos fenómenos eléctricos que van a estar ocurriendo a nivel cardíaco. No sé, María Jesús, si respondo ahí a su pregunta. Sí, ahí me quedó súper claro. Gracias, ya, profe. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Consultas?
si no, también todavía le quedan algunas actividades con la doctora Galloso. Estamos recién partiendo el mundo de la electrocardiografía, así que tienen mucho por ir aprendiendo, es súper entretenido, así que yo lo que les recomiendo es ir leyendo, ir introduciéndose cada vez más en lo que es la interpretación de esto. Les contaba que para partir el capítulo de análisis vectorial del Gayton es muy bueno, el de electrocardiograma es como básico en relación a cómo se toma, pero después el de análisis vectorial es bastante decidor en relación a cómo tenemos que imaginarnos esto para poder interpretar. Y después ya pueden empezar a buscar libros más específicos, ya algunos de cardiología, el Braunwald, yo les decía que es un excelente libro de cardiología, ustedes lo van a ocupar mucho cuando vean en medicina interna eso, y también hay algunos libros específicos de solo electrocardiograma, que también son bien buenos, hay unos manuales, hay unas guías como autodirigidas incluso para poder ir analizando e interpretando electrocardiograma, que se los recomiendo bastante también. Así que ahí vayan explorando, vayan buscando, si encuentran algo entretenido, me cuentan también para conocer algún libro o alguna cosa nueva, quizás yo no la conozco, así que ahí me van contando cómo les va con eso. Ya chicos, yo creo que hemos ocupado un buen rato de la mañana en esta actividad de la segunda parte de la clase de electrocardiografía, pero creo que fue necesario tomarnos el tiempo, verlo con calma, responder a todas sus preguntas para que vayamos avanzando bien. Y lo que vamos a hacer es que mañana vamos a realizar la clase de hemodinamia microcirculación y para el lunes vamos a dejarla de regulación del sistema cardiovascular. Así que vamos viendo con calma las